Bueno, estábamos platicando precisamente acerca de lo que era la aplicación de este reglamento que tenía todos estos que veres y que teníamos que estar muy atentos, o sea, había muchos elementos que teníamos que estar considerando, pero yo te decía que pues para mí era muy importante tener a todos bien capacitados, pero luego ya venía la lucha interna. Porque en el vestidor del arbitraje, ahorita que estamos comentando esto de la crítica, la autocrítica, luego venía también la grilla, o sea, tampoco eran unas hermanas de la caridad, ¿no? Porque pues obviamente todos querían finales, todos querían ir a campeonatos nacionales, todos querían salir al extranjero, y se convertía realmente una presión, primero pues por el grupo cercano, bueno, el grupo de árbitros, luego con los presidentes de las asociaciones. Y en mi caso tenía que negociar con el presidente de la federación quién era la persona correcta para ir a un evento internacional o a un campeonato nacional, porque además el profe Lorenzo, nuestro amigo, pues estaba al pendiente de todas esas cosas, y lo que menos queríamos era que el futsal tuviera un retroceso, ¿no? Y siempre buscando que estuviera la gente pues más capacitada y que se había ganado precisamente su participación en estos eventos, porque además hay que comentarle a la gente, porque dirían, bueno, ¿cómo en año y medio, 2 años, Walter desarrolló una experiencia importante en el arbitraje, al igual que otros compañeros? Porque se arbitraban 4 juegos diarios y en algunas ligas hasta 6, como en el caso de Tepito, ¿no? Claro. O sea, era mucha experiencia acumulada y además eran de lunes a sábado. Y hasta domingo, ¿no? aparte, acuérdate que en Tepito había 6 juegos. Así es. Había 6 juegos. En Morelos de Pavón había 6 juegos. Así es. En el Tibio Muñoz había 6 juegos. Bueno, había 7, sí, pero nosotros ya no arbitábamos el último. El de las 11:40. Ajá. Entonces, pues obviamente había mucha alimentación ahí. Había mucha alimentación. Y si querías sobresalir, pues obviamente que ibas a todas. Ibas a todas porque yo empecé con 2 días a la semana. Pero después de esos 2 días, te estoy hablando que para el año del 90, ya iba toda la semana. O sea, ya no había un solo día de descanso. Ya no había un solo día de descanso. Que acumulando, suponiendo que todos fueran en promedio de 5 juegos, estás hablando de 35 juegos a la 35 semana. Juegos a la semana. O sea, que era una gran experiencia que si lo multiplicas por 4, estás hablando 140 juegos al mes. Si lo multiplicas por 10 meses, para no echarle más, 1400 juegos, Walter. Entonces, estás hablando de una experiencia acumulada. Sí. Imagínate cuánta cantidad de faltas marcamos, cuántas fricciones vimos, la cantidad de jugadores que observamos. En cada liga, pues había sus estrellas, ¿no? ¿De cuáles te acuerdas, por ejemplo, de Tepito? ¿De cuáles de Peñoles? ¿Cuáles del Tibio Muñoz? ¿Cuáles de bueno, yo me acuerdo de ¿cómo se llama? De Tepito, prácticamente de el famosísimo Quique Maravilla, no sé si te acuerdas. Sí. El Cóndor, que era el zurdo, del Cuervo, José Manuel, el portero, de Luna. Ricardo Luna y su hermano también. El Piolín. El Piolín. De los Giorgiana. De los Giorgiana, el Conejo. Y de los, ya después más para acá, de los gemelos. Y del Ochoa, todos esos chavos que ya fue la última camada, del Panchito, la última camada ya fueron los gemelos, ¿no? Que ellos surgieron de una olimpiada juvenil. Sí, de todo un trabajo del IMSS. Tenían una escuela en el IMSS y que de ahí ellos eran los que se estaban entrenando con ustedes. ¿Del Tibio Muñoz? Del Tibio Muñoz, pues ¿qué te puedo decir de los... ¿El Monkey? Bueno, el Monkey pues ya fue una persona ya más después, pero estamos hablando de... Yo te puedo decir nada más de equipos, como ahora te puedo hablar de la Alemania, donde estaba el famoso Fantasmón, que lo conocíamos todos. Ajá. El Alemania, uno de los mejores equipos, el Rolling Stone, que estaba ahí, el Argentina, de los Garduño, de los hermanos Garduño, que también eran aferrados, muy aferrados, y que incluso... No sé si recuerdas que el equipo del Tibio Muñoz tenía un equipo en primera fuerza de la Liga Mayor. De la Liga Mayor. Igual que Tepito. Y que eran unos partidazos, la verdad. Ahora, ¿qué te puedo hablar? De la Pensil, pues estaba el Pecas, Jesús Torres, el Loco. El Loco, el Quique, que incluso ahora es árbitro.
O sea, y infinidad de, pues que ahorita se te escapa, ¿no? A lo mejor dices, ya no vienen aquí a la mente. Y pues del Peñoles estaban cuando estaba el Olivares, que era... Armando Olivares, era el dirigente. Era el dirigente, el presidente de la liga de ahí de Peñoles. Pues ahí había varios jugadores, pero ahorita se me escaparon. Incluso había el cuate que hacía los tenis Manríquez, que era uno de los que... Él vivía en Tepito, pero brilló más en Peñoles que acá. Y de acá de Tabasco estaba Víctor de Tabasco, Huerta. el Huerta, el Orejón que le llamaban, el Milka, el portero, no me acuerdo cómo se llama. Amado. Y que fueron una de las partes importantes cuando fue el Mundial en México, que fue una de las bases de ellos. Sí. Entonces, hay muchos buenos jugadores que se recuerden de ellos, ¿no? Que se acuerde uno de ellos. ¿Por qué? Por lo aguerridos que eran, ¿no? La verdad. Entonces, pues no sé si te acuerdas que también hubo una liguita que la hicieron enfrente del Deportivo Morelos, donde estaba donde se cayó el famoso edificio Nuevo León, pero ahorita se me fue de la mente enfrente de Tlatelolco. En Tlatelolco, ¿cómo Sí. se llamaba esa liga? Y ahí estaba esa liguita también, nada más que era un espacio muy reducido. Y creo que era también del IMSS, esa cancha. Sí, la verdad es que pues un gran desarrollo, pero sí todos estos jugadores, todas estas ligas, cada una con sus competencias, pues a veces teníamos, porque no todas estaban sincronizadas en cuanto a en sus calendarios, y a veces teníamos finales, semifinales cada semana, ¿no? O sea, era, pues realmente, pues tenías que mandar árbitros a CDI, mandar al centro libanés, juegos bancarios, la Secretaría de Economía, a los propios sindicatos del IMSS, a la sección 34, a la sección 35, en fin, un cúmulo de ligas que atendíamos, y que en todas ellas se requería personal capacitado, y que pues para mí era a veces muy complicado, porque también había esa grilla bien encaminada, pero de todas maneras pues son las ilusiones que tiene cualquier persona de destacar, Walter, porque así como el jugador quiere ir a las mejores competencias, pues también los árbitros desean participar en ellas desde su parte profesional, ¿no? Claro, ahí pues acuérdate que prácticamente yo, después de que llegué de esa gira por allá por Sudamérica, acuérdate que después de ahí empezaste a soltar un poquito el trabajo, porque decías, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo mucho porque tengo que estar con los entrenamientos del IMSS, primero de la estructura del IMSS y luego de la selección. Y de la selección, y aparte del arbitraje. Entonces empezaste a decir, ¿sabes qué? Pues si te gusta, voy a irte soltando poco a poco. Entonces fue cuando tú empezaste a que yo fuera a ver algunas ligas y poner el nombre, ¿no? O a checar que todo fuera saliendo bien en cuanto al desarrollo del arbitraje, ¿no? Ahora, de esta parte que vivimos en estos sitios, pues tenemos acumuladas o sea, si estamos sacando el número de juegos que arbitramos, imagínate la cantidad de experiencias de cómo en ese momento manejábamos los juegos, porque la gente luego no sabe lo que implica para un árbitro tener el control de la conducta de los jugadores. Me acuerdo que allá en el Arenal, para controlar a los jugadores, pues el diálogo que se tenía con el dirigente de la liga, bueno, eran dos dirigentes, ¿no? Juan Guerrero y Luis Vázquez, ¿no? Y que estaba dividida la liga en dos, y que pues en ese momento, o las ligas eran ligas independientes en un mismo espacio, y que pues hacíamos reuniones con los delegados, les explicábamos cuál era la situación, explicarles el reglamento, tratando de aminorar los problemas, pero de todas maneras no falta un pinche jugador loco, ¿no? No, y por la zona en que estaba, o sea, tú sabes que era una zona casi colindante con esa, entonces pues había mucho jugador muy agresivo, la verdad, mucho jugador muy agresivo. Entonces en este caso, pues yo creo que al jugador agresivo lo contrarrestas tú con buenas actuaciones, ¿no? Juzgando bien, aplicando las reglas tal y como deben ser, y las tarjetas, y que ellos también entendieran en su momento que tú ibas a hacer tu trabajo, ibas a hacer lo mejor que podías tu trabajo. Entonces, pues había, por lo que te decía yo, había equipos como era el Rolling Stone, que pues
era gente más complicada, muy complicada, igual la Argentina, pero en este caso pues ibas, platicabas con ellos, les comentabas cuál era tu labor y que la respetaran, ¿no? Y de ahí seguía pues que tú también te dedicaras a hacer buenas actuaciones, ¿no? Porque algo que al jugador le molesta es que lo retes. O sea, sí, prácticamente. Que esa es una conducta que siempre yo en los cursos les comentaba, ¿no? O sea, a mí hay árbitros profesionales, yo los ponía el caso, ¿no? Que dicen, ay, no, que Bonifacio Núñez, no, no, el estilo de Bonifacio Núñez, simple y sencillamente se hubiera llevado una serie de madrizas en todos estos deportivos, o sea, ese tipo de arbitraje, que es ese tipo de arbitraje exhibicionista y todo, bueno, a nuestro amigo Lalo Chávez, varias veces le tuve que, a ver, o sea, tienes que bajarle, o sea, tú no puedes estar por encima del jugador, porque si no, lo único que vas a hacer es que la dinámica del juego se te va a ir y se te va a complicar el partido. El manejo de ahora lo que escuchamos en la televisión, ¿no? El manejo de los partidos, pues sí, o sea, se tiene que aprender a cómo controlar la conducta de los jugadores con base en todas estas herramientas, un diálogo, las tarjetas, la aplicación, en este caso de las faltas, y que teníamos una ventaja, Walter, que era la aplicación de las 5 faltas, y el equipo en automático ya no quería la sexta porque sabía que era un tiro libre sin barrera, ¿no? Y también la otra, que en el futsal, en aquel momento se manejaban las 3 tarjetas, con la tarjeta azul que te podías deshacer de un jugador rijoso, pero era sustituido. Así es, ¿no? Sí, o sea, por eso es que ellos mucho cuidaban eso de las faltas, cuidaban mucho sus faltas, porque acuérdate que hacíamos mucho sonar ese silbato de cartero, indicando la 5ª falta, y todos los jugadores, incluso los de banca, no, ya ni una falta más, ninguna falta más, porque si no, y acuérdate que era una, ¿cómo se llama? Un fusilamiento al pobre portero, ¿no? A 9 metros. Y que en este caso estamos hablando de que este balón le llamaban la bala, porque acuérdate que todo mundo, este balón, en el fútbol de salón anterior, se usaba la punta. Así es. Bueno, y se sigue usando. Se usa la punta. Y tú sabes lo que implica un punterazo a este balón que pesa casi 500 gramos. O sea, es una piedra ahí que sale, pero caliente. Entonces, precisamente por eso es de que los equiperos decían, cuiden las faltas, por lo mismo. Entonces, yo no he estado de acuerdo en que el árbitro siempre debe estar pisando al jugador o encima del jugador, no. O sea, déjalo a él que fluya el juego. O sea, para eso tenemos otros herramientas para poder llevar a un término feliz un juego, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas, pues después tú ya, de tanto que me pedían a mí en el tibio, pues casi ya no salía yo del tibio. Iba de 5 días, iba 4 días o 3 días al tibio. O sea, y obviamente pues era una cancha difícil, la verdad. Difícil porque en época de septiembre los cuetones como caían a la cancha. Además, la convivencia de nosotros, que se volvió todo un asunto con las aficiones. Así es. ¿No? O sea, porque además era otro pinche asunto que teníamos que estar siempre protegidos. Por ejemplo, no correr por la banda donde estaba la afición, a menos que fuera necesario, cuando eran las finales que poníamos 2 árbitros, pero pues, también con todo el riesgo que esto implicaba. Digo, en Peñoles, las cosas, cómo se presentaban. El problema en Peñoles era de que la tribuna la tenías a 60 centímetros, bueno, la banda la tenías a 60 centímetros, la banda, y para dónde te movías, y luego con la gente ahí. Así es. O sea, eso, ¿sabes cuándo pasó? Igual yo lo viví en Argentina. Porque en Argentina sí tenías igual la tribuna, pero allá sí los dejaban meter banderas y con el palo ahí te estaban piqui, tranquilos, ¿no? Fue cuando perdiste tu virginidad. Entonces, pues sí, incluso en el Tibio Muñoz, pues sí había un poquito de más espacio porque en las finales no dejaban a nadie que estuviera abajo. No, pero arriba estaba. Pero arriba, olvídate, estaba que se llenaban en todos estos deportivos, las gradas. O gradas que había, las 4 graditas que había, se llenaban al top y luego de repente estabas acá
sancionando un tiro libre o contando los pasos, y de repente cuando sentías que te caía la paloma o el cuetón, no, vamos a correr todos, ¿no? Y después la humadera. Pero obviamente, volvemos a esto, como dicen por ahí, con buenas actuaciones te vas ganando también a la gente. Y ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Vamos a hacer un pequeño corte porque sí quiero ampliar esta conversación, porque además de cómo eran los trayectos de nosotros para llegar a los deportivos. Entonces, vamos a un pequeño corte y regresamos. Pues estamos aquí platicando con nuestro queridísimo amigo Walter Daza Correa, ex árbitro internacional, y estamos hablando de la relación con las aficiones, que luego pues eran realmente varios complicados, y necesitamos también la seguridad, no solamente para estar dentro del terreno de juego, sino la entrada y la salida, ¿no? Que también era todo un asunto. Yo me acuerdo que teníamos, por ejemplo, el servicio allá en Tacubaya, en el Tirso Hernández, un deportivo que está sobre Periférico, ahí a la altura de Río Becerra. Así es. Y que, pues, yo particularmente a mí me tocó cuando todavía estaba la banda de los Panchos, la banda de los Musgos, luego ellos tenían sus equipos y que participaban ahí, entonces ibas y arbitrabas, y luego la propia banda era la que me echaba la mano, porque pues me bajaba en el metro Tacubaya y a caminar para arriba, y te cuidaban porque sabían que si no iba el árbitro pues no podían jugar, sí, ¿no? Pues. Y la verdad es que yo nunca tuve problemas allá en esta liga, porque era una extensión de la Liga Mayor, que era la segunda o la tercera fuerza, no me acuerdo quién jugaba allá, pero la propia afición de repente te va reconociendo, ¿no? Y te encontrabas o alguien en el pecero, y ante cualquier circunstancia muchas veces te apoyaba la propia afición, ¿no? Pues eso pasa hasta la fecha, ¿no? Hay veces que tú vas en la calle o algo así, en el metro, y ¿qué pasó, árbitro? Pues quién sabe, ¿no? O sea, que es tanta gente que tanta gente que conoces, o a tanta gente que le has arbitrado que pero fíjate, te conocen, ¿no? Te conocen, entonces, pues sí era un problema, porque imagínate muchas veces para ser más precisos, en el Tibio Muñoz había un problema con un equipo y luego salía, lo clásico, allá te espero afuera. Lo mismo en La Pensil, en Tepito, en todas partes siempre te iban a esperar afuera. Pero llegó un momento en que, bueno, pues la escuelita, ¿no? Ya el árbitro se cansa de eso, y pues agarré yo, y una vez me dice uno, allá te espero afuera. Le digo, ¿en qué secundaria vas, chavo? Me dice, ¿qué pasó? ¿Te estás burlando? No, me estoy burlando, pero eso déjalo pues en la secundaria. O sea, lo que vas a hacer, hazlo aquí, no lo hagas allá afuera. O sea, pues muy fácil, ¿no? Arreglamos los problemas. Ahora, yo no tengo la culpa que tu equipo venga a golpear. O sea, la incompetencia, ¿no? La frustración de muchos jugadores que luego, ante fallas de ellos, le quieren adjudicar la responsabilidad a uno, ¿no? Entonces, había luego esa charla con el delegado o el capitán del equipo, y lo hacías entrar en razón de que, bueno, los que fallaron fueron ellos, no tú. O sea, yo simplemente le decía, mira, el equipo contrario acumuló 5 faltas, le marqué 2 tiros libres y tú los fallaste. O yo los fallé. No, está bien, árbitro. No te preocupes. Yo me lo llevo ahorita ya. Entonces ya no había problema. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues que tú tenías que dar una explicación a los equiperos para poder salir bien librado de todas las situaciones. Y sobre todo, que ellos entendieran y maduraran, porque lamentablemente el jugador en México tiene esta cultura de no manejar la frustración, sobre todo en el barrio, ¿no? O sea, el manejo de la frustración ante las derrotas realmente no la saben manejar. Y estamos hablando de fútbol soccer y en fútbol abierto, fútbol grande, de cancha abierta. En realidad siempre lo que le falta al jugador es aceptar cuando él tiene los errores, ¿no? Y quieren, para más fácil, no le puedo reclamar a mi compañero, entonces me agarro de pendejo al árbitro, ¿no? No. Porque el que en ese momento, cuando nosotros, por ejemplo, cuando había una jugada dividida que yo veía que iban a ir con todo, les gritaba al balón, y en automático los dos sacaban la pinche pierna cuando tenían ganas de darse un madrazo, ¿no? Entonces, esas cosas, cuestiones preventivas que siempre les decía, grito es preventivo y el jugador tiene que entender que estás cerca, que estás observando.
Pero llega un momento en donde cuando el jugador tiene ganas de golpearse, Aunque no hay le forma de grites. detenerlo. No, aunque le grites. O sea, Y luego quieren que tú no los expulses o que tú permitas que siga habiendo esa mala intención o ese conducta violenta, como le llaman ahora, ¿no? Entonces, fíjate que una de las partes bien importantes fue ese famoso grito a tiempo, que en las reuniones siempre lo aplicábamos, pero que en este caso yo creo que esa fue una de las grandes virtudes que tuve de ir aprendiendo de la gente que ya estaba. ¿Por qué? Porque había árbitros mudos, te puedo decir algunos, había árbitros mudos que en la cancha en su vida hablaron. Ajá. Entonces, el jugador pues le valía gorro hacer lo que él quería, ¿no? Entonces, cuando llegas tú y empiezas a ver que un Gerardo Muñoz, ¿cómo se llama? Víctor y Jaime Camacho era de los que te narraban el partido, pues dices, pues yo también lo voy a narrar. ¿Por qué? Porque veo que ellos que ya tienen mayor experiencia lo están haciendo así y los partidos no se les van de las manos y el jugador se dedica más a jugar. Entonces, a lo mejor vamos a hablar de que eso fue una escuela antigua, ¿no? Porque ahora si tú lo ves, el árbitro no le habla para nada a un jugador, le vale gorro lo que haga. Y en este caso, no sé si recuerdas que en ese tiempo todavía cuando veíamos que empezaban a quererse agarrar la campal, los empezábamos a separar. Y ahora en la actualidad al árbitro le vale gorro, los deja que se rompan todo, ¿no? Y que se den con todo. Y el barrio siempre ha sido el barrio. A lo mejor antes sin tantos cohetes, hablo de pistolas, sí, pero siempre el barrio ha sido complicado. Pero volvemos a lo mismo, cuando traes la intención de ir a un partido para darle la madre a alguien y bajárselo, ¿no? Con un plomazo, pues ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, ¿no? Entonces, son de las cosas que tuvimos que vivir, la verdad, es de que en todas estas ligas, de todas estas delegaciones, pero luego no quedaba ahí, porque bueno, una cosa era los juegos de las ligas, pero cuando se organizaban ya las competencias a nivel de delegacionales, estatales y nacionales, platícanos un poquito cómo lo vivías. Bueno, eso era también bien complicado, ¿no? Porque imagínate, eran 16 delegaciones y cada delegación tenía que sacar su campeón. Entonces en esto ellos hacían sus juegos o sea, digamos, delegación Cuauhtémoc, ¿cuántas ligas tienes? No tantas. Bueno, esas ligas hacían una eliminatoria. Y de ahí tenía que salir un solo equipo que era el puntero, ¿no? Y así sucesivamente, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Álvaro Obregón, todas. Que había algunas, por nombrarte algunas, no participaban, como lo que era Coajimalpa. Sí, algunas que había ligas que no tenían el fútbol de salón. Entonces, pues, la verdad era irte a meter a cada... a cada lugar. Pues a mí todavía me tocó una eliminatoria que fui a Iztapalapa, y no, la verdad, pues mejor salte corriendo, ¿no? Porque ellos querían ganar de todas, ¿no? Entonces, pues sí, era muy complicado todos esos juegos delegacionales que les llamaban así, pero a final de cuentas también todo eso te fue curtiendo como árbitro. Luego venía ya el estatal, los ganadores de cada delegación, luego, para sacar el campeón que fuera a representar. Había de las 16 delegaciones, yo te digo, o menos porque luego no todas las delegaciones tenían fútbol de salón. Entonces entre ellas se agrupaban y ya hacían un solo torneo, una eliminatoria, y de ahí salía un campeón delegación, un campeón estatal, que era el que representaba a lo que ahora es la Ciudad de México, ¿no? Y ya de ahí, pues, se convocaba al campeonato nacional, que era cuando lo convocaba el profesor Lorenzo, ya sea Tlaxcala, Veracruz, Campeche, dependiendo donde fuera. Lo único sí que te puedo decir es que los campeonatos nacionales mejor organizados eran los que salían de la Ciudad de México o del Estado de México. Porque aquí la verdad nunca se organizan bien. Sí, así había muchos problemas entre las mismas la asociación, ¿no? Sí, hubo varios campeonatos muy competitivos,
uno en Veracruz, Campeche, en Colima, que eran regularmente buenos torneos, todo esto. Y bueno, una vez ya teniendo los campeonatos nacionales, desde luego que ahí pues ya nos juntábamos árbitros de diferentes estados. Prácticamente siempre se les pedía a los equipos que participaban que llevaran 1 o 2 árbitros, que era el otro problema, Walter, porque las asociaciones luego ante la carencia de recursos preferían llevar a completos todos sus jugadores, su entrenador, y no llevaban árbitro. No llevar árbitro. Entonces, pues también esta parte que teníamos que buscar la manera de presionar a las asociaciones para que llevaran árbitros, pues para que fuera algo plural, pues, como ahorita en el mundial, ¿no? Que fueran representados todos los equipos, y luego pues ya la labor era mía, pues estar rolándolos de acuerdo a lo que fuese, ¿no? Claro, no sé si te acuerdes que había muchos estados que luego salían, es que no tengo árbitros, y entonces ¿cómo hiciste tu eliminatoria? Exactamente. O sea, era lo ilógico, ilógico, ¿no? De ellos, ¿no? No tenían árbitros, pero sí habían hecho su eliminatoria. Y algo que a lo mejor puede, que no estaba bien fundamentado en la federación, de que cada estado llevara su reseña de su eliminatoria, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, los que llevaban árbitros, pues trataba uno de darles un mini curso a vapor, ¿no? Ahí, porque la verdad, era otro problema. Salvo que era Campeche, Colima, Veracruz. Nuevo León también llegó. Y Nuevo León. Tlaxcala, pero pues más. Sí, pero eran de los únicos estados, la verdad, que yo me acuerdo que había árbitros que llevaban ellos y estaban en un Colima. Muy buen nivel. Sí, la verdad es que llegamos a tener pues una comisión nacional de arbitraje pues bastante sólida y solvente, ¿no? Sí. Porque, digo, de Nuevo León estaba Pedro y el otro. Juan José, ¿no? En fin, creo que había suficiente material para poder en ese momento pues, solventar lo que solventamos. Y de ahí ya dimos luego el salto a lo que fueron las Olimpiadas Juveniles, que bueno, pues ahí ya era... Pero antes, no sé si te acuerdas, que antes de eso tuvimos la Liga Nacional. Exactamente, que además... La famosa Liga Nacional que se jugaba en San Luis Potosí. En diferentes estados. Yo me acuerdo más de San Luis Potosí, que cada rato estábamos siguiendo para allá. Sí, pero teníamos, estaba Tlaxcala, estaba San Luis Potosí, estaba el Estado de México, obviamente aquí en la ciudad. Ajá. Había varios equipos que pues, la intención era precisamente ya tener una competencia ya de otro nivel, que incluso se llegaba a cobrar en algunos de estos estados, ¿no? Ya la entrada, pues como lo vimos nosotros en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en donde pues ya el fútbol de salón allá no eran con los grandes costos, pero pues tenías ingresos, ¿no? Pero tenía ingreso, o sea, era ingreso, y la verdad era llenar todo el lugar donde se jugaba el gimnasio. O sea, a lo mejor no eran muy grandes, pero sí se llenaba. Pues acá, de uno de los representativos que empezó a hacer eso, pues fue Tepito, ¿no? Ahí con nuestro amigo Tirso, en paz descanse, que se cobraba ahí en Tepito, ¿no? Creo que eran 5 o 10 pesos. Sí, 5 pesos y se llenaba, ¿no? La tribuna. Y bueno, con Liga Mayor, si te acuerdas, pues la participación de los equipos de las fuerzas básicas de Atlante, de América, que fueron a Tepito, y que la verdad, los muchachos de fútbol de salón siempre los plancharon, ¿no? Pues yo me acuerdo que fue todavía a Tepito, yo vi con el América Sague en sus inicios, ahí estaba Sague. Entonces, pues a grandes rasgos te puedo decir que hubo buena participación cuando se quiso aumentar el fútbol de salón, hubo buena participación de los equipos. No sé la verdad que haya pasado con la federación, que ya no siguió dándole ese empuje, ¿no? Pues lo que aparte pasa de los problemas que hubo ya en el 2002, ¿no? Con la federación de hubo cambio, ¿no? Pero fíjate que, si te acuerdas, nosotros incluso con el profe Lorenzo, a quien siempre digo, particularmente yo estoy súper agradecido, porque pues siempre esta amistad me permitió el crecimiento, incluso mi propio trabajo en el IMSS, pero eso no quiere decir que no fuéramos críticos y autocríticos.
Claro. Y que en aquel momento sí hubo un rompimiento con él porque la federación empezó a tener una visión desde nuestro punto de vista que no correspondía a la realidad que en ese momento se tenía que vivir. Y si te acuerdas, en algún momento algún amigo del profe financió a la federación y la idea era hacer crecer a la federación. Y se desaprovechó esa oportunidad. Y ahí fue cuando tuvimos esa discrepancia y dijimos, no, profe, pues ¿sabe qué? Pues ustedes sígale por su no, lado, y aparte de que, o sea, gente que se aprovechó, la verdad, y que más que nada yo creo que por eso fue el rompimiento que tuvimos nosotros en esa época con la federación, porque había gente que no sabía qué era el fútbol de salón, pero ahí estaba aprovechándose. O sea, vio el lugar y se aprovechó. Entonces, no vas a ser cómplice de algo que no va con los ideales que tú llevabas para la federación, ¿no? Y que al final del tiempo nos dio la razón. Claro. Porque si hubiera tenido éxito, el Mundial del 97 hubiera sido diferente. Yo estuve, porque a mí me lo preguntó Alejandro Burillo Azcárraga, a mí me preguntó cuántos árbitros teníamos, porque él tenía la intención de, antes de patrocinar al fútbol rápido, como finalmente lo hizo Televisa, patrocinar el futsal y llevarlo a la televisión. Pero el profe, por el temor a que se lo pudiera arrebatar, sí, Alejandro, no quiso entrarle. Entonces, esas malas decisiones, fue eso antes de que viniera el dinero del amigo del profe Lorenzo, sí, las que se fueron acumulando y que decíamos, es que no puede ser. En algún momento, y siempre como debió haber sido cuando nos reuníamos con varios litros de alcohol, que era cuando filosofábamos y sacábamos nuestras conclusiones, pues nosotros dijimos, es que no podemos seguir por esa ruta. Y ahí, curiosamente, a nosotros como árbitros nos siguió nuestro amigo Tirso, nos siguió nuestro amigo Jaime, y luego nosotros hicimos la Liga Premier. Así es. Y esa Liga Premier que llegó en su momento a ser patrocinada por Golti, con una idea precisamente de tener una competencia de alto nivel, pero centralizada aquí en la Ciudad de México. Así es. Y que tuvimos ahí en varias sedes, ¿no? Principalmente sí, ahí en el Pavón. Pero una fue en el Pavón, que fue cuando fue la inauguración. Me acuerdo que incluso ahí también la radio de Sabrosita fue la que patrocinó, ¿no? Las chaparritas carnes y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues prácticamente, o sea, a nosotros, bueno, a mí en lo particular, no, esa vez como árbitro, no me interesaba tanto ir a un mundial. Porque si hubiera sido así, pues yo me quedo con los ideales que traía Lorenzo, o con todo el desgarriate que traía, ¿no? Me quedo para poder pitar un mundial, ¿no? Más sin embargo, no fue así. O sea, no correspondía a lo que por lo que yo estaba peleando. Porque no sé si te acuerdas que ya en ese tiempo yo era el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje. Y yo agarré y le di las gracias, le presenté mi renuncia y le dije, es con carácter irrevocable y sabe que yo me voy. Nuestro amigo Oscar Rojas de Colima. También. En fin, hubo un rompimiento interno para la gente, hubo un rompimiento interno de la federación y eso trajo como consecuencia que en el 97 fue un fracaso el mundial, organizativamente, ¿no? Fue un fracaso el mundial, claro, organizativamente. Los equipos se quejaron mucho de los extranjeros, de toda la logística, pero bueno, ese es otro asunto. Pero posteriormente ya yo tomé las riendas de la dirección técnica de futsal del IMSS y ahí es donde volvimos otra vez a juntarnos, a contactarnos con el profe Lorenzo y pues ya de ahí ya íbamos enrutados a pues tener las participaciones en las Olimpiadas Juveniles. Posteriormente, ya con los triunfos del IMSS en todas las categorías, en todas las participaciones, pues ya nos dieron la selección nacional, en este caso a nosotros. Y en eso estábamos, ya habíamos participado en varios eventos internacionales, cuando en el 2002 el pleito con la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? Y que bueno, pues ahí fue donde prácticamente se acabó el futsal. Ahí fue donde el futsal hubo división, y al ver que no había apoyos, definitivamente varios asociaciones empezaron a optar por ese con lo de FIFA y muy pocas se quedaron acá con lo que era FIFUSA, que ahora ya es Asociación Mundial de Futsal, de Fútbol de Salón.
Entonces ahí fue, ese fue el rompimiento total. Ese fue ahora sí como dicen, el parteaguas para que en la actualidad no hay fútbol de salón, cada quien pita lo que quiere o como quiere tu liga. Sí, además sin un reglamento homogéneo y desde luego que con todos los problemas de carácter organizativo que no existen, con todo lo que platicamos de estas estructuras. Así Pero es. para la parte final de esta entrevista vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.